capítulo o la ordenanza, depende cómo lo haya regulado el municipio. En el caso Córdoba es una ordenanza que habla sobre el fraccionamiento del suelo urbano. ¿Qué es lo que regula y cómo se regula este fraccionamiento? Porque no es cuestión de que hay una tierra a urbanizar y empieza uno a amojonar como más le parezca. No, hay un procedimiento, hay una reglamentación. Dijimos que el Estado controla y regula lo que el privado propone. Entonces, ¿qué es lo que regula la ordenanza de fraccionamiento? El tamaño de las parcelas, la conectividad vial, lo regula regula también las superficies de espacios verdes proporcionales al tamaño del emprendimiento, sea un barrio abierto o un barrio cerrado, una intervención urbanística. Y cómo a través de una ordenanza que habla específicamente del fraccionamiento del suelo. Esto, si vemos el mapa de una ciudad, en el caso Córdoba, se divide en áreas por números de patrón. Y hay una delimitación en donde tiene un número de código que hace referencia específicamente al capítulo que regula esa fracción del urbanismo cordobés. En otra ciudad será lo que corresponda. Pero ahí se definen frentes, fondos, anchos de vías, anchos de veredas, todo lo relativo al urbanismo. Y ahí se regulan cómo puede ser, no cómo tiene que ser, sino cómo puede ser, cuáles son los límites para que el privado proponga un loteo, cuál es el ámbito, los parámetros de definición urbanística que el particular va a tener que tener en cuenta para poder aprobar su proyecto de loteo, abierto o loteo cerrado. También regula cómo tienen que ser los planes de viviendas. O sea, cuando entendemos que el plan de vivienda es un gran predio, el cual es una superficie descubierta común, y las viviendas están incorporadas en lotes privados, pero en realidad es privado el uso del lote, pero el plan es común y tiene superficies comunes y superficies propias. Esto es distinto a un loteo, porque el loteo vende fracciones de tierra y el plan de vivienda adjudica unidades terminadas. Esto puede ser una cooperativa, un plan de viviendas público o un plan de vivienda privado vendiendo unidades terminadas con proyectos cerrados por un sistema de plan de cuotas. La otra cuestión que dijimos que define la ordenanza de fraccionamiento es la vialidad interna, la conectividad que tenga relación con el medio que es adyacente al proyecto que se está presentando, y además la normativa urbana de una ciudad que tenga previsto una planificación a futuro tiene diseñado un plan de conectividad que es urbano, en donde prevé, aunque un predio esté desocupado, sea una vacancia, una calle urbana, pero la ordenanza de conectividad prevé que por allí tendrá que haber una circulación vehicular pública en el orden de una escala primaria o secundaria o preferencial, como lo llame el urbanismo de esa ciudad, para que la conectividad general tenga una cierta lógica y dinámica, sobre todo pensando en el área metropolitana adyacente a este municipio. La otra cuestión que regula la ordenanza de fraccionamiento es cuando el uso va a ser industrial. Entonces, ahí no podemos hablar de parcelas como estamos acostumbrados a ver, de 500 metros, 600 metros o 700 metros. Una parcela industrial hablamos de otro nivel de superficie. Inclusive parcelas entendidas como dentro de un loteo industrial o lo que se llama un parque industrial. Esto también se define en la ordenanza de fraccionamiento, porque el uso permitido para ese sector de la ciudad, si no es compatible con el fraccionamiento, estaríamos como impidiendo el asentamiento industrial en una ordenanza de fraccionamiento que permita hacer lotes de 500 metros. Estos planes de vivienda tienen necesariamente que vincularse con el entorno inmediato, ya sean cerrados o abiertos, y la definición de la densidad será un problema de otra ordenanza, pero aquí lo que estamos viendo y analizando es propiamente dicho el fraccionamiento del suelo. Ahora, bien, ustedes habrán visto, vivido en carne propia o por escuchar por comentarios a lo largo de la vida, que hay gente o propietarios que pretenden subdividir una parcela o
unir parcelas. Esto también está regulado, porque la subdivisión de una parcela, si uno tiene una parcela en un sector de la ciudad de 20 metros de frente y de 40 metros de fondo, por poner una dimensión cualquiera, uno puede decir, hago dos parcelas de 10 metros de frente, siempre y cuando la ordenanza de fraccionamiento en ese sector de la ciudad prevea que la parcela mínima puede tener 10 de frente, y también verificando la superficie mínima resultante de la parcela fraccionada. Así que todo lo que tenga que ver con subdivisión del suelo está regulado en una ordenanza o en un capítulo de una ordenanza mayor, depende de cómo esté organizado el municipio, que puede sufrir modificaciones a lo largo de la vida de la ciudad. En el caso Córdoba, hay una ordenanza madre para cada uno de estos capítulos que estamos nombrando, y esa ordenanza tiene a su vez sus modificaciones posteriores que han ido haciendo ajustes a algunos capítulos. Con el devenir del tiempo, lo que sucede habitualmente es que el Consejo Deliberante, en propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano, termina compactando esta ordenanza madre y sus modificaciones en una nueva ordenanza que reúne todas las modificatorias, y cada tantos años es saludable que se llegue a un documento único que sea el único documento a consultar, porque si vamos a la ordenanza primaria va a tener artículos modificados que tenemos que leer hasta el último y no olvidar ninguno. Con esto queda explicado el proceso de fraccionamiento del suelo, que es suelo virgen, devenido en urbanizable, ya sea para uso industrial, residencial o comercial, en los tamaños mínimos, con los frentes mínimos y con la vialidad correspondiente según la dimensión. Seguimos en el próximo capítulo con otro grupo de ordenanzas.